Hola, bienvenidos a esta nueva presentación, donde revisaremos aquellas consideraciones que debemos tener para la intervención en el o la usuaria o usuario con disfagia psicógena. Este tema creo que es importante considerar porque muchas veces vamos a encontrarnos con sujetos que tienen este tipo de condición, no solamente asociada a un cuadro de características depresivas o psiquiátricas o psicológicas, sino que también en algunas condiciones donde el sujeto ha estado durante mucho tiempo sin ingerir algún tipo de alimento, o bien el temor generado por el miedo a desarrollar algún tipo de neumonía aspirativa o sensación de ahogo o atoro, puede llevar a que esta persona derive en una situación que puede ser similar o formalmente una disfagia psicógena. Vamos a dar inicio entonces a esta presentación, revisando aquellas características clínicas que son posibles de detectar o que permitan además diagnosticar este tipo de condición. A modo de introducción, es importante establecer que la disfagia psicógena corresponde a una condición dilutoria que puede ser aguda o bien crónica. Hay sujetos que permanecen con esta condición durante un largo tiempo, mientras que otros la sostienen durante periodos más bien agudos y que están suscritos principalmente a situaciones de estrés o de miedo desarrollado por algún tipo de evento, probablemente a lo mejor heterogénico, como puede ocurrir en algunas personas con traqueotomía e ingesta nada por boca, que posteriormente desarrolla o desencadena un miedo a realizar la ingesta por vía oral. Típicamente es diagnosticada en individuos con miedo a deglutir ante la ausencia de una alteración funcional o estructural. Lamentablemente aún no es bien comprendida y existe una escasa atención de la literatura. Si bien hay estudios de los cuales podemos recatar, mejor dicho, algún tipo de información, son bastante escasos y las series, por lo general, están asociadas o tienen un objetivo que van hacia otras líneas y no directamente hacia la descripción de la disfagia psicógena. Es poco frecuente, sin embargo, se han descrito que su prevalencia ha ido en aumento durante los últimos años. Es muy traumática para el sujeto que la padece, generando lamentablemente una importante afectación en la calidad de vida de quien la padece. Desde su conceptualización y su descripción y desde su definición como un trastorno de la dilución, la disfagia psicógena, la cual conocemos actualmente, ha tenido diferentes nombres durante su historia, siendo reconocida o descrita como fagofobia, disfagia histérica, pseudodisfagia o bien globus hystericus, que son diferentes nomenclaturas o etiquetas para la misma condición que actualmente, como ya les mencionaba, la conocemos como disfagia psicógena. ¿Cuáles son sus síntomas? Estos tienen diferentes formas o perspectivas de ser analizados y vamos a agruparlos en cuatro grandes síntomas posibles de describir y encontrar en las personas que cursan con este tipo de disfagia. Primero, dificultades para iniciar la dilución voluntaria, particularmente la etapa oral o más bien la transición entre etapa oral a faringe, evitando la dilución de alimentos, líquidos o medicamentos en específico, con muchas veces el resultado de una malnutrición o bien pérdida de peso. También, una de las características más importantes es el miedo a deglutir, asociándose este acto al temor de incidentes asociados a algún tipo de ahogo, ¿ya? O en algunos casos incluso sujetos que tienen mayor conciencia y han cursado con una disfagia más bien moderada o severa, el miedo a generar algún tipo de aspiración o neumonía aspirativa. También existen probablemente en algunos casos quejas relacionadas a una presencia de globus faríngeo, dificultades generales para deglutir y también dificultades respiratorias, una sensación de ahogo, ¿cierto? O de sensación de agitación, ¿cierto? O dificultades para permitir el paso del flujo del aire hasta la vía aérea inferior. Por último, es probable también encontrar conductas orales anormales, ¿ya? Vale decir, movimientos de preparación del bolo y sobre todo movimientos linguales al momento de propulsarlos, los alimentos o el contenido oral de manera anómala, junto con una sensación de presión, ¿cierto?, en la zona faríngea. Respecto a los aspectos psicológicos, las personas con disfagia psicógena pueden sufrir de ansiedad y o bien depresión de manera inconsciente que pueden transformarse en síntomas somáticos. Vale decir, estamos ante una situación donde una persona, sin tener gran conciencia de su estado de salud mental, que probablemente está descendido y que encubre en cierta medida un cuadro ansioso o depresivo, se demuestra, ¿cierto?, mediante la generación de síntomas más bien somáticos y en este caso específicamente asociado a esta sensación o esta dificultad para poder dilutir. Existen al respecto dos teorías, una que corresponde más bien a un desorden conversivo, mientras tenemos una segunda teoría que explica o busca explicar este tipo de alteración como una forma de reducir las respuestas emocionales que para las personas y para gran parte de la sociedad son inaceptables y por tanto se transforman en respuestas físicas que son más aceptables dentro de ciertos contextos sociales. El gran problema de este tipo de alteración es que difiere, ¿cierto?, de la simulación consciente, dificultando por tanto el diagnóstico. Es una experienciación, es una expresión de síntomas dilutorios que no tienen ningún tipo de control consciente por el sujeto, asociado a todo lo que hemos explicado previamente en esta diapositiva, más allá de cuál sea la teoría que permita explicar su aparición, ya sea el desorden conversivo o la reducción de respuestas emocionales inaceptables. Por ende, es muy importante hacer una evaluación premórbida en busca de dos grandes
posibilidades o dos grandes líneas que pudiesen dar cuenta de la aparición de este tipo de trastorno. Uno es una alteración de tipo postraumático asociado a un evento en particular que pudiese generar el miedo a ingerir. En el caso de los adultos, ya les he comentado, incluso puede ser, por ejemplo, una neumonía asociada a una transgresión alimentaria durante el periodo de tratamiento fonoaudiológico, por ejemplo. Y en los niños, incluso puede estar supeditado a el obligar a comer ciertos alimentos, ¿ya? De manera probablemente no muy complaciente y mucho menos amigable, ¿cierto? O menor, y que probablemente eso genere en esta persona, ¿cierto? Que cuando se enfrente nuevamente a esta situación, la imposibilidad de poder dilutir. Más adelante, cuando este niño empieza a transformarse en un adulto y se empiezan a hacer un poco más difuminados, ¿verdad? Las situaciones de vida, probablemente cuando se manifieste un periodo de una situación de estrés o de ansiedad similar, ¿cierto? En cuanto a la sensación, no al evento probablemente tal que ocurrió en la niñez, puede aparecer nuevamente esta dificultad dilutoria. Por otro lado, también puede estar asociado a, y también hay que evaluar, cuando tenemos condiciones del tipo con ganancia desde la enfermedad. Vale decir, cuando tenemos sujetos que a través de la aparición de la disfagia psicógena consiguen de una u otra manera tener algunos beneficios. ¿No? Con esto no queremos decir beneficios económicos, ni mucho menos, sino que beneficios por la vertiente que va asociada a recibir mayor afecto, ¿cierto? O una especie de llamado de atención ante las personas que lo rodean. ¿Qué otros efectos pueden aparecer asociados a la disfagia psicógena? Pues bien, también la función esofágica puede verse alterada. Hay que recordar, sí, que cuando la función esofágica se encuentra trastocada, también vamos a encontrar manifestaciones a nivel oral, pleural y faríngeo. ¿Eh? Principalmente porque la sensibilidad que tiene el esófago, al ser un poco más difusa y al sentir ciertas molestias, lo que hace es generar mayor trabajo del sistema dilutorio orofaringio, intentando movilizar lo que haya atrapado inicialmente en el esófago o la sensación que tenemos. Desde el punto de vista psicológico, como ya les comentaba, la función esofágica puede estar o puede ser influenciada principalmente en las características de sus contracciones, las cuales son muy sensibles al estrés psicológico, generando en muchas ocasiones contracciones que no son propulsivas. Vale decir, hay una contracción del esófago, pero estas no generan propulsión del bolo hacia el estómago. Muy bien, tomando en consideración todos los aspectos ya señalados, hablemos durante las siguientes diapositivas sobre las consideraciones que debemos tener durante el proceso de evaluación diagnóstica. Primero, es importante tener las siguientes consideraciones. El diagnóstico de la disfagia psicógena debe ser realizado siempre con precaución y solo cuando las posibles causas fisiológicas u orgánicas han sido totalmente descartadas. Esto es muy importante con el fin de no subdiagnosticar condiciones de salud que pudiesen estar siendo manifestadas a través de signos dilutorios principalmente. También es importante recordar que ante cualquier cambio o progresión de la sintomatología que es reportada por el sujeto, se debe realizar una pronta y exhaustiva evaluación del caso, porque suele ser menos frecuente en la población con disfagia psicógena la modificación de las alteraciones o el incremento de esta sintomatología. Siempre recordar que cuando vamos a enfrentar a una persona que está en estudio bajo una hipótesis diagnóstica de disfagia psicógena, debemos hacerlo, al igual que en cualquier otra instancia, bajo una mirada multidisciplinaria, que incluye claramente al usuario y su familia, tanto como a especialidades como neurología, otorrinolaringología, fonoaudiología, radiología, gastroenterología y psicología. Cuánto de cada una de estas disciplinas van a ir integrando o participando durante el proceso de evaluación, principalmente va a estar asociada a la sintomatología descrita por el usuario que se encuentra en ese momento en estudio. Siempre considerar como parte muy relevante dentro de la evaluación diagnóstica la historia clínica en profundidad, la cual debe incluir siempre un punto de vista holístico. Con esto me refiero a que deben considerarse todos los aspectos que pueden influir en la alimentación y dilución del sujeto y también su estado mental, no solamente aspectos fisiológicos asociados a la enfermedad, también aspectos sociales, culturales, religiosos, políticos, crisis de la vida, etcétera, que pudiesen estar explicando la generación de este tipo de trastorno. Y para esto resulta esencial la relación entre el clínico y el usuario, que debe ser muy buena con el fin de poder obtener la información necesaria, como también conseguir al mismo tiempo ir entregando algún tipo de soporte para que la persona pueda ir entregando y al mismo tiempo generando constructos ideatorios que le faciliten el poder encontrar la posible causa del problema. Al momento entonces de realizar este proceso, debemos considerar por tanto la historia clínica, que desde el punto de vista formal, más allá incluso de lo que hemos conversado hasta en la diapositiva anterior, debe incluir siempre síntomas del usuario, el cuándo y cómo ocurre, la duración de la dificultad dilutoria, cuánto es el tiempo en el cual el sujeto ha sobrellevado esta condición, historia de trastornos de alimentación, ¿cierto? No solamente el conducta dilutorio, también otros que tienen que ver con la conducta alimentaria, pérdida de peso, historia familiar de disfagia y aspectos psicológicos actuales y pasados, como ya conversábamos previamente. También esto debe ir acompañado siempre de una evaluación física en busca de explicación a los síntomas declarados por el usuario, ¿sí? En el caso de ser necesario, y muchas veces siempre lo es, producto de la finalidad de descartar algún tipo de alteración fisiológica o bioorgánica, la realización de evaluaciones instrumentales va a ser muy útil. Esto contempla videofiloscopías, nasofiloscopía o FIS, esófago de contrastado, examinación radiológica hipofaringe y también esofágica, ya sea con TAC o resonancia magnética, videomanometría, pHmetría, esofagostomía u otro tipo de procedimiento que permita explicar en cierta medida qué es lo que ocurre con este sujeto, buscando de alguna manera la explicación del punto de vista orgánico. También es importante considerar otros exámenes para descartar algún tipo de alteración que pudiese reflejarse como una sintomatología disfágica, como por ejemplo son cuadros de hipohiperglicemia y muy frecuentemente la disfunción tiroidea como generador también de un cuadro de glutorio. Como ya hemos comentado, independiente de que nosotros realicemos el proceso de historia clínica con una entrevista en profundidad, la evaluación física y también la realización de exámenes complementarios junto al resto del equipo, la evaluación debe considerar además una evaluación por psicología, dado que solo tras una cuidadosa y comprensiva evaluación es posible diagnosticar una disfagia psicógena. Para ello, es importante tener una buena diada con este profesional con el fin de poder en conjunto llegar a la raíz de la situación si es que nos encontramos finalmente ante un cuadro de disfagia psicógena.
Solamente se reserva el diagnóstico de disfagia psicógena a aquellos usuarios con fuertes y marcados síntomas psicológicos y miedo a deglutir, evitando con ello el mal diagnosticar algunos casos que probablemente aún no demuestran claros signos de alteración fisiológica o bien orgánica. A continuación, haremos una revisión sobre los aspectos más esenciales relacionados con el tratamiento de la persona que cursa una disfagia psicógena. Como aspecto a considerar, siempre es importante que el tratamiento fonoaudiológico combinado con un tratamiento psicológico ha demostrado ser el tratamiento global más efectivo para la disfagia psicógena. Desde el punto de vista psicológico, se recomienda un abordaje que vaya asociado, ¿cierto?, o enfocado hacia la terapia de la modificación de la conducta, como también terapias orientadas a la autoconciencia y autoconocimiento, con el fin de poder detectar las causas emocionales que son expresadas como un trastorno de glúteo en este caso, y además también se aconseja contar con apoyo a través de terapias de familia, con el fin de entregar mayor soporte a la persona que está sobrellevando esta situación. Desde el punto de vista fonobiológico tenemos 5 grandes áreas de abordaje. ¿Ya? Una corresponde al manejo conductual para la alimentación, sobre la cual vamos a entregar algunas ideas en la siguiente diapositiva. En segunda instancia tenemos las pruebas terapéuticas con diferentes consistencias donde entregamos soporte al sujeto, no solamente para que las pueda ingerir, sino que también para poder corregir aquellos patrones tanto preoral, ¿cierto?, también oral, que han sido alterados producto del temor o el miedo a deglutir y que muchas veces se expresan como por ejemplo propulsión hacia un lado, ¿cierto?, la separación o segregación del bolo en microbolos, ¿ya?, o movimientos que no se corresponden finalmente a lo que debe ser realizado durante la propulsión, como una forma de evitar por parte del usuario el generar ese tipo de movimiento final para facilitar el paso del contenido hacia la faringe. También programas de ejercicios que pueden favorecer el realineamiento de estos movimientos que han estado alterados, y vamos a conversar un poco más en otra diapositiva al respecto. Psicoeducación, entregando información al sujeto sobre cómo funciona, por ejemplo, la deglución. Vamos a conversar un poquito más adelante al respecto. Y la exposición graduada a los estímulos que generan aversión, que la cual vamos acompañando poco a poco al sujeto con el fin de ir enfrentando aquellos contenidos orales que generan mayor complicación y que deben tener una guía y un soporte para su incorporación paulatina nuevamente en la ingesta. En relación al manejo conductual, ¿ya?, que también se mezcla con aspectos de psicoeducación, es importante explicar siempre cuáles son los mecanismos de la deglución normal con el fin de entregar mayor información a la persona sobre cómo funciona la deglución y cómo él puede ir facilitando que ésta consiga aspectos de funcionalidad. También hablar sobre el rol de las emociones en la alimentación y rendimiento físico, cómo ésta puede generar cambios importantes en el rendimiento motor, como también perceptivo y funcional en general. Siempre usar un abordaje más bien holístico, como ya hemos conversado también en el proceso de evaluación, de acuerdo a las creencias y las miradas que tenga el propio paciente sobre la condición de salud y cuál es el bienestar orientado hacia calidad de vida que él mismo define. Para ello siempre es importante la relación terapéutica de confianza, ¿cierto?, entre el clínico y el usuario, que finalmente es esencial. Por último, en relación a los ejercicios, o programas de ejercicios, mejor dicho, tenemos 4 grandes ejes. El primero son los movimientos del paladar y lengua, los cuales deben ser trabajados de manera independiente inicialmente, pero para posterior derivar en el objetivo principal de estos ejercicios, que es buscar la reeducación y la reestructuración del movimiento de pistonaje que ocurre entre el paladar y la lengua durante la etapa oral, para facilitar el traspaso del contenido entre cavidad oral y faringe. Luego tenemos aquellos programas que están asociados a la relajación, para poder disminuir por un lado aquellos movimientos anómalos que se desarrollaron, por decirlo de una manera, como una forma de evitar la propulsión o el paso hacia la etapa faringe del contenido oral, como también evitar, ¿cierto?, o disminuir todo lo que sean cuadros de hipertensividad asociados al temor durante la deglución. Otro tema es el soporte respiratorio, asociado a entregar mayor seguridad al sujeto sobre su capacidad ventilatoria, la cual claramente debe ser suficiente para la dilución, pero es importante demostrarlo mediante aspectos de psicoeducación, como hemos conversado previamente, pero también con experiencias empíricas, ¿cierto?, de que el sujeto sí lo puede hacer de buena manera. Lo mismo ocurre con la tos funcional, la cual no solamente debe ser abordada como una forma de poder segurizar de que está funcionando de manera correcta, sino que además demostrar al sujeto que existe en todo momento una instancia de rescate ante una posible alteración de la dilución. Muy bien, con estas consideraciones que hemos rescatado particularmente para las personas que cursan con disfagia psicógena, damos finalizado esta presentación en la cual espero haber realizado aspectos más bien generales y centrales para la atención de personas que cuentan o cursan con este tipo de alteración. Que estén muy bien y nos vemos prontamente.